Deja que el Espíritu Santo fluya en esta hora. Ya la gloria de Dios está aquí. Su presencia lo llena todo. Aleluya. Oh, Ramayashika, Dadabanamanamasi. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Señor, visítanos con tu Espíritu Santo. Señor, háblanos, renuévanos, bendícenos, Señor. Que tu presencia nos envuelva, Señor, aleluya. Tu gloria descienda como río sobre nosotros. Cuánto necesitamos, Señor, ser renovados por tu Espíritu. Sí, Señor, aleluya, en el nombre de Jesús, que haya una renovación espiritual, Señor, un nuevo Pentecostés aquí entre nosotros. ¡Oh, poder de Dios, poder de Dios, poder de Dios! Llénanos en esta noche. Cuánto te necesitamos, Señor. Sin tu bendición, sin tu Espíritu, nada podemos hacer. Oh Dios, gracias por cada uno de tus siervos. Gracias por esta invitación, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo sea quien nos hable en este tiempo. Te necesitamos. A ti sea la gloria, la honra y el poder, ahora y por la eternidad. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Gloria a ti, Señor. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos. Bueno, muchísimas gracias, Esteban, por la invitación y al cuerpo todo el regional, a toda la comisión. Y qué lindo. No voy a mencionar nombres, pero cierto, algunos han pasado por mis garras en el aula. No, así que volver a verles es una bendición. Bueno, yo no sé si a ustedes les pasa, pero he enfrentado miles de veces un púlpito, ¿no? Y cada vez que tengo que hablar o predicar, tengo un profundo sentimiento de ineptitud, que no soy apto para. Y me preocupó en un tiempo, y se lo compartí a un pastor que vino a predicar en una de las convenciones nuestras. Y le dije, yo tengo un profundo sentimiento de ineptitud cada vez que voy a hacerlo. Y me miró y me dijo, el día que dejes de sentir eso, Dios no te va a usar más. Y entonces dije, no, quiero recuperarlo, entonces quiero tenerlo, que siga, ¿no? Porque es una responsabilidad, pero qué lindo es lo que Dios hace con nuestras vidas. Que el Señor les bendiga a todos en este hermoso lugar. Yo había estado en Merlo, pero nunca estuve en San Luis y en La Toma. Hermoso llegar hasta acá y todo eso, así que, bueno, gloria a Dios. Tengo un rally bastante interesante. Los hermanos acá me han preparado, pero feliz, dichoso de servir al Señor. Y es verdad, hace una semana llegaba a la casa de mi hija y bueno, de pronto alguien me apunta adelante y otro del costado. Intenté forcejear, pero mi hija me dijo, no, papá, que estaba en el asiento de atrás. Y así que, pero gracias a Dios estamos con vida. No sería el momento que tenía que irme, pero la inseguridad que hay en todas partes, pero en Buenos Aires es terrible, ¿no? Así que oren por los hermanos que viven en Buenos Aires alguna vez, porque ustedes viven en perfecta paz, ¿no? Es otro clima, pero ya es tan tensionante todo. Bueno, mi carta de presentación, porque hay pastores que los veo por primera vez y ellos me ven por primera vez, pero hay algo en nuestro corazón que dice que somos hermanos, porque somos hijos de un mismo Padre, ¿no es cierto? Y te digo más, vos y yo nos vamos a ir a vivir juntos un día. Bueno, pónganse contentos y no disimulen. Mirá al que tenés al lado, con él te vas a ir a vivir
una eternidad. ¿Sabés lo que... No hay barrios para dividirnos, ¿no? Y yo no sé cómo va a ser eso, pero qué linda que es la familia de Dios. Vamos a estar todos juntos, eso es verdad. Mis padres se casaron siendo ya grandes y mi madre no podía tener familia. Finalmente queda embarazada de mí y el médico dijo que venía mal, había riesgo en la vida de mi madre y que me tenían que sacar. Pero en aquel tiempo ni la palabra aborto estaba generalizada. Los médicos decían hacer un raspaje. Eso implicaba volar conmigo. Estaba el día y la hora en que me iban a sacar. Mis padres tremendamente tristes por esta situación. Se iba toda esperanza de tener un hijo. Y en esa semana anterior apareció un primo de mi abuela, llamado Teodosio Barrios. Él era colportor. Yo no sé si alguno de ustedes sabe que iba por los campos, por los lugares, por las ciudades, llevando la palabra de Dios, ¿no? Le llamaban colportor. Y ¿saben quién le proveía, le daba literatura, Biblia? La señorita Alice Wood, de 25 de mayo. Saladillo, donde nací, yo nací en Saladillo, provincia de Buenos Aires, ¿no? Queda a 50 kilómetros de la ciudad de 25 de mayo, donde nació la Unión. Entonces le daba, iba después la familia Díaz, que quedó en el pastorado cuando Alice Wood se fue, así que le proveía literatura y llega a la casa de mis padres, les pregunta por qué estaban tan tristes. Mis padres le contaron lo que estaba pasando. Y este hombre le dice, ¿ustedes no creen que Dios puede hacer un milagro? Y les habló de Cristo. Mis padres no eran creyentes. Tomaron fe, confianza en el Señor, decidieron creerle a Dios. A tal punto que cuando mi padre le dijo al médico que no me iban a sacar, el médico lo llevó aparte a mi papá y le dijo, prepárese para quedar viudo, porque no puede seguir adelante con este embarazo. A pesar de todo, decidieron seguir adelante. Se cumplieron los 9 meses, mi madre se salvó, vivió más de 80 años. Yo nací perfectamente bien, creo. No sé, pero bien. Y gracias, hermano, vos sos mi amigo. Y saben que este hombre le dijo, y te digo más, ese hijo que tenés en tu vientre va a ser un siervo de Dios. Y acá estoy sirviendo al Señor. Dios es bueno, Dios hace milagros. Y bueno, ya nací en un hogar cristiano, toda una vida en el Evangelio. Mis padres intentaron tener otro hijo, no pudieron, después de esta situación. Mi padre solía decir, para muestra basta un botón. Yo nunca supe si lo que quería decir era bueno o era malo, pero creo que no. Y mi padre falleció a los 95 años. Y bueno, así es que estaba en la iglesia en Saladillo, luego a los 18 años me fui al Instituto Bíblico porque yo quería ser pastor y abogado. Y mi pastor me dijo, no, una cosa o la otra, y aparte esa carrera no es para cristianos. Yo no lo pensé 2 veces, fui al instituto año 76, me gradué en el 78, y me preparé para servir al Señor, luego hice ISUN y toda la carrera teológica. Pero a mí me quedó picando, si Jesús era abogado, tan malo no debe ser. Por lo menos uno bueno hay, ¿no? Jesús. Bueno, así es que después de grande, el Señor me confirmó que tenía que hacerlo y bueno, y estudié Derecho, me recibí de abogado. Dios me dio la oportunidad de ser escribano, ayudar a muchos pastores a escriturar las propiedades y la gente, así que por un buen tiempo fui escribano. Pero después yo dije, lo mío es la educación cristiana, aparte del pastorado.
la educación me subyuga. A mí me dan una clase y yo soy un pato en el agua, ¿no? Es algo que lo hago con pasión y digo, tengo que hacer algo. Entonces hice un profesorado universitario. ¿Para qué estudié tanto? Dije yo. La verdad, no sabía, pero Dios tenía preparado una sorpresa ya pisando los 70, falta un año todavía, pero Dios me tenía preparado una sorpresa siempre. Nuestros programas de estudio son hermosos, completos, tan lindos, ¿no? IBRP, los residentes, los IBE, IET, que tenemos todo esto, pero siempre por 40 años he tenido que explicar que lo nuestro es privado no oficial, ¿no? Y eso no quiere decir que sea menos, es distinto, pero es privado no oficial. De pronto, hace 2 años, se inaugura la Universidad Evangélica. Así es que fui convocado y soy el decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Evangélica y estoy feliz de poder servir al Señor. Ahí estamos creciendo, incorporando nuevas materias, nuevas carreras. Una de ellas es la licenciatura en Teología, pero el año próximo comenzamos con una tecnicatura en Trabajo Social. Se está trabajando para tener psicología, que van a salir los primeros psicólogos cristianos de una universidad cristiana. Así que bueno, estoy entusiasmado trabajando ahí. Todo lo que hacemos para ponerlo a los pies de Cristo es de bendición. Pero para que ustedes sepan, y de paso digo, luché un poquito ahí con el grupo, con la gente, porque ahora está la CONEAU, que es una entidad evaluadora de las universidades, y está el Ministerio de Educación, es decir, hay cosas que no podemos hacer. Pero sí pudimos lograr un reconocimiento de saberes. Alguien que tiene el IBRP, que está completo, o que tiene IBE, o que tiene IET, nivel superior, puede pasar a tercer año de la carrera. Como las políticas universitarias ahora son 4 años las licenciaturas, de manera que alguien hace 3 y 4 y ya obtiene su título de licenciado en teología, ¿no? Así que gracias a Dios por ese reconocimiento de saberes. Nosotros lo estamos promocionando mucho con IET. Bueno, es una bendición que Omar esté aquí, que estamos trabajando. Gracias por permitirnos también promocionar nuestro programa y bueno, le ponemos garra a todo eso. Así que bueno, como dijera mi papá, sobre que éramos pocos, la abuela tuvo familia. Trabajar para el Señor siempre es bueno y qué lindo es perfeccionarse. Y todo lo que pongamos a los pies de Cristo va a ser muy, pero muy válido. Bueno, queridos, solo quería contarles un poquito de la bendición, la alegría que es poder trabajar para el Señor e incorporar nuevos campos. Jeremías 3. A ver, Jeremías 3:15. Qué texto maravilloso. El pastor Esteban me tiró algunos temas porque yo le preguntaba, así es que vamos a tocar esos temas que me parecieron sumamente lindos, necesarios, pero quiero partir de este versículo. No sé cuántos lo tienen presente, no sé cuántos lo leen a menudo, pero el Señor dice, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Vale la pena volver a leer este texto. 15, por favor. El Señor le está diciendo a su pueblo, yo les voy a dar pastores
según mi corazón. Algunas versiones dicen como a mí, como yo. Como es el corazón de Dios. La labor pastoral de Jesús se nos viene a la cabeza. El amor de Dios, aún en el Antiguo Testamento. Qué interesante que habla de ciencia y habla de inteligencia también. Pero en el contexto, como todos mis alumnos saben, porque han pasado por hermenéutica, como el contexto dice que es un Dios de compasión, es un Dios de amor. Qué obvio sería preguntarles cuánto quieren ser este tipo de pastor. ¿No? ¿Quién? Pero ¿cómo no? Quiero ser un pastor de acuerdo a tu corazón, ¿no? Hay un pasaje de la Biblia que lo aprendí de memoria, lo tengo internalizado porque es el que más me gusta. Oseas capítulo 11. Donde se puede ver a un Dios en distintos estados. Algunos ven justicia en el Antiguo Testamento y amor en el Nuevo, pero si alguien no ve amor en Oseas 11 es porque tiene cataratas o no ve directamente. Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Tanto más yo los llamaba, tanto más ellos se alejaban de mí. Puse delante de ellos la comida. Levanté el yugo de sobre su cerviz. Les enseñé a andar. El corazón de Dios se parte en dos, pensando todo lo que había hecho por ellos. Hay un dolor profundo en el corazón. Los atraje con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Todos los que hemos sido padres o somos abuelos o qué sé yo, sabemos lo que significa enseñar a andar a un niño, ¿no? Les puse la comida, los enseñé a andar, pero finalmente hay una desilusión después de esa ternura, de ese amor que está manifestándoles. Dice, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¡Ay! La ira de Dios se enciende. Caerá espada sobre sus ciudades. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey. Yo no necesito llevarlos nuevamente a Egipto para torturarlos. Ahora, ¿dónde están? Los voy a torturar. Caerá espada sobre sus ciudades, los voy a destruir. Y permítanme una paráfrasis naniana. Los voy a hacer de goma. Ay, Dios mío, se los come vivo. Pero este capítulo termina. Alguien dijo que la ira de Dios dura un instante, pero su misericordia dura toda la vida. Ese es el corazón de Dios. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? Mi corazón se conmueve dentro de mí. No ejecutaré el ardor de mi ira, porque Dios soy y no hombre. Aleluya. Ese es nuestro Dios. Ese es el modelo. Ahora, vamos a descender a la cotidianeidad después de haber estado en la gloria con este capítulo tan lindo. Y descendemos a nuestra realidad. A ver, ese sentimiento, dolor, ira, y luego compasión, y finalmente el Señor trata de equilibrarse y decir, no, pero ¿qué estoy diciendo? ¿Cómo voy a hacer esto? Yo no los puedo abandonar. ¿Cómo los voy a entregar? No. Decime si no lo sentiste más de una vez en el pastorado.
Si alguno nunca lo sintió, díganle al equipo acá para que les hagan un monolito en la plaza de San Luis o en la Toma. ¿Cuántas veces tuvimos este tipo de sentimientos y de cosas que pasaron frente a la gente? Ha sufrido abandono, traición. A la gente o la amás o la matás. Opta por amarla, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo a mi corazón, les remito a este pasaje para que podamos tener presente cómo es Dios, cómo es el pastorado de Dios hacia nosotros y lo que Dios siente. Ahora bien, estamos en esta noble tarea de pastorear. Os daré pastores de acuerdo al corazón, a mi corazón, y que tengan ciencia, que sean almas pensantes, que puedan aceptar el desafío del pastorado. Muchísimas gracias. Y es eso lo que quiero compartir con ustedes como desafíos pastorales de hoy que tenemos. Obviamente marqué solamente 12, pero no van a ser muchos, pero podríamos tener infinitos y yo quiero compartir con ustedes esos desafíos que hoy se nos presenta cuando pastoreamos, o desarrollamos una labor para el Señor, ¿no? Así que podríamos ir con el primero. Bien, hay un tema en el tapete que es la falta de unidad. Y es uno de los grandes desafíos, que a veces hasta nosotros mismos incurrimos en esto. Miren, la palabra individualmente no es tan común, pero yo sé que todos ustedes lo van a entender. Mancomunadamente. Viene la palabra mano. Es cuando me das una mano para hacer esto. ¿Cuánto nos cuesta trabajar en equipo? ¿Cuánto nos cuesta relacionarnos y decir yo hago una parte y vos haces otra parte, que es el cuerpo de Cristo? Yo tengo esta fortaleza y vos tenés esta otra fortaleza y juntamos las dos fortalezas y hacemos un desastre. Porque qué bueno es esto, de poder entender que el Señor Jesús rogó la oración magna que Él hizo en San Juan 17 fue: Padre, que sean uno, así como tú y yo somos uno. Entonces tenemos que identificar todos aquellos aspectos de peligros que nos individualizan, que nos separan, que nos dejan fuera. Hace unos añitos el Señor me permitió comprar una casa bastante viejita que había que renovarla y entonces compré revistas de decoración para sacar ideas. Carísimas. Por lo tanto tenés que leer hasta la letra chica, ¿no? ¿A cuántos les gustan esas revistas que te dan, te sugieren cómo poner todas esas cosas? Bueno, así que compré una. La estaba viendo, sacando ideas, pero en la parte final de la revista hablaba de flores. Y hablaba de una flor muy especial llamada Narciso taceta. Una flor cultivada en los palacios, con un color ámbar muy especial, único. Está considerado una de las mejores flores del mundo, Narciso taceta. Pero después decía
Sugerencia, 2 puntos. Tenga la precaución, si va a cortar las flores del narciso taceta, de ponerlas sola en un jarrón. Nunca la mezcle con otras flores, porque el tallo suelta un ácido que quema las demás plantas. Un desgraciado el narciso taceta. Mucha flor de palacio, pero quiere estar solo en el jarrón. No comparte jarrón con nadie. Alabado sea el Señor, la pastoral de San Luis no es así. Dale un aplauso al Señor, por favor. Bien, mancomunadamente, ¿cuánto podemos hacer cuando nos unimos? ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿Cuántos proyectos se pueden encarar cuando estamos trabajando mancomunadamente? En educación ahora se habla mucho de trabajar interdisciplinariamente. Y poder a veces aún recurrir a otras personas para que ayuden en nuestro pastorado. No hace mucho tiempo me suena el teléfono, atiendo, era un número desconocido y me dice: Dios le bendiga, pastor, me tomé el atrevimiento de pedir su número de teléfono, soy el doctor Rota, psiquiatra, he oído hablar de usted y yo, del doctor Rota, fue uno de los invitados en la convención. Dice, tengo en mi consultorio una hermana que va a su iglesia. Yo quería contarle a usted cuál es la patología que ella tiene para que usted me pueda ayudar y podamos trabajar juntos. Y además, si usted tiene un psicólogo o una psicóloga, porque yo como psiquiatra la medico, pero necesitaríamos otro profesional, alguien que esté en su iglesia. Bueno, fue una experiencia nueva para mí. Trabajamos juntos, el psiquiatra, el psicólogo y el pastor. En 6 meses la hermana era un avión. No sabés cómo la sacamos, sana totalmente, ¿no? Y entonces yo digo, ¿cuánto nos falta que a veces estamos envueltos en tanto individualismo que por ahí nosotros pensamos que vamos a poder hacerlo, pero qué lindo es trabajar con otras personas que Dios le ha dado? ¿Cuántos dicen amén a esto, no? Entonces, fue un ejemplo que a mí me quedó. Trabajamos ahí, yo le daba la parte espiritual, zapatero a tu zapato, oraba con la hermana, le reprendía los pitufos. Bueno, en fin, soy pastor. ¿Cuántos hacen eso? El psiquiatra la medicaba y bueno, la psicóloga le hacía su trabajo también. Entonces, eso es trabajar mancomunadamente, interdisciplinariamente, poder reconocer también los ministerios y lo que Dios, la capacidad que Dios le ha dado a otra persona. Bueno, muy bien. Hemos terminado el primer punto, gloria a Dios. ¿A cuánto les gustó? ¿Creen que esto es así hay que hacerlo? Bueno, pasamos al punto número 2. Y otro de las problemáticas. Hay gente, yo escuché una frase, no se trata de dar un paso al costado, se trata de dar un paso adelante. La perpetuidad, el dejar un legado, y cuánto nos cuesta a veces, ¿no? Nos cuesta muchísimo porque yo quiero ponerme un poquito en tu corazón y te voy a decir algo que sentís y yo también lo siento, ya que estamos confesando, nadie hace las cosas como yo. ¿Cuánto? Decime si alguna vez lo pensás. Sí, pero no tiene experiencia. A veces, ¿qué nos impide? Yo quiero trabajar un poquito este concepto.
nos perpetuamos y seguimos, y yo creo que está muy bien porque uno no puede bajar los brazos y está lindo sentirse vivo. Y si Mirta Legrand conduce un programa en los casi 100 años, ¿cómo no vas a seguir pastoreando, hermano? Por Dios. No, claro que sí, uno está bien, pero el asunto es, ¿le estamos dando lugar a los que vienen detrás de nosotros? ¿O a veces eso es una barrera, un impedimento, y los que vienen detrás no pueden meter un bocado porque ahí estamos nosotros con esa valla? ¿No? Ese es el tema. Estaba en tercer año del Instituto Bíblico y había que ir a dar una materia en los pocos institutos nocturnos en aquel tiempo. Entonces, el director me mandó a Tres Arroyos, Bahía Blanca y Pedro Luro, de donde es mi benemérito amigo Omar. Y lo conocí en ese año, por ahí por los años 77. Y yo digo, ¡guau! ¡Qué arriesgado mandarme a enseñar a mí! Que era un alumno de tercer año. Y me mandó a dar la materia, escuela bíblica se trataba. Y la di en Tres Arroyos y la di en Bahía Blanca, y cuando llegué a Pedro Luro ya sabía darla. Bueno, cuando pienso en las oportunidades que me han dado a mí, y cómo me gusta decir que Dios no envía telegramas de despido, que los que despiden son los hombres, que Dios es un Dios de oportunidades. Podría yo escribir, y no sé si ustedes por ahí, un libro entero sobre los errores cometidos por la inexperiencia. ¡Ay, Dios! Y a veces nosotros no nos acordamos que hemos cometido errores y por ahí le estamos coartando la posibilidad a otras generaciones. Se habla mucho en este tiempo de dejar legado y me parece que tenemos que seguir confiando en las nuevas generaciones, porque de la misma manera que el Señor estuvo con nosotros, va a estar con ellos también. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios es un Dios de oportunidades. Cuando pensamos en Juan Marcos, pobrecito, que con el abandono el apóstol Pablo lo defenestró, no quería llevarlo, pero nuestro querido Bernie, con un toque de amor, dijo, llevémoslo, vamos, ¿por qué no? Bueno, si vos no querés, yo me voy a otra parte. ¿Quién no tiene alguna anécdota o algo que le pasó y vos decís, y estoy en el ministerio todavía? ¿Quieren que les cuente una? Me siento tan cómodo acá, hermanos, que les voy a contar una. Ahí estamos. Me permiso. Pastorcito joven, 21 años. Espero que ustedes me sigan. Bueno. Ahora sí me siento bien. Pastorcito joven, 21 años. Estaba en mi casa tirado pata para arriba mirando televisión. Viene un hermano que hacía 2 meses que venía a la iglesia y me dice, me han dicho que mi esposa está endemoniada y vengo para que usted me ayude y la libere. Bueno, apagué la televisión, agarré la Biblia y dije, allá vamos. Llegué, ay queridos, estaba endemoniada en serio. Rompía todo, tiraba todo, no había forma. Impresionante. Entonces yo me acordaba de cómo lo hacía mi pastor y dije, te ato en el nombre de Jesús. Cada vez más desatada. Te reprendo. No pasaba nada. Me acordé que mi pastor decía, te conjuro. Eso sonaba rimbombante.
Entonces dije, era lo que me faltaba decirle. Digo, ¡te conjuro! No pasaba nada. El hombre llorando en un rincón, yo tratando de apaciguar la endemoniada, no pasaba nada. Digo, Señor, ¿qué hago yo ahora? Tenía, parece ser, un demonio lascivo. Y en un momento se quitó la ropa y quedó como Dios la trajo al mundo. Yo revolvía dentro de mi cabezota a ver si en alguna oportunidad algún profesor en el instituto bíblico me había enseñado qué se hace en esos casos, porque yo ya no la podía ni mirar ni tocar. Entonces yo con la Biblia decía, te ato, mirando para el otro lado. Pero esperen que no es todo. Un atardecer en un pueblo, Saladillo, provincia de Buenos Aires, toda la gente tomando mate en la vereda, disfrutando de la quietud del pueblo. De pronto la mujer sale corriendo despavorida, abre la puerta. Yo dije, tiene un demonio suicida, se va a tirar debajo de un coche. ¿Y qué hago yo? Salgo corriendo detrás de la mujer. Pastor evangélico corriendo, mujer desnuda. Cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo y toda la gente observando lo que estaba pasando, ¿no? Me vuelvo, los amarreo al esposo, le digo, su esposa se va a matar, por favor, agarre una frazada, vamos a buscarla, ayúdeme. Me dice, pastor, si yo lo traje a usted para que me ayudara. Bueno, ahora no importa quién ayuda a quién, por favor. Bueno, fuimos corriendo, le encontramos como a 3 cuadras, volvíamos los 3 abrazados, los vecinos no entendían nada. En una época que no, yo creo, queridos, que hasta los demonios me tuvieron lástima y se quedaron quietos, ¿no? No se liberó, pero por lo menos se quedaron quietos. Cuando le conté a mi esposa lo que había pasado, estuvo una semana sin hablarme. Pero qué papelonero, ¿cómo te vas a poner a...? Digo, pero yo la quería liberar, pero más libre de lo que estaba si estaba desnuda, me dice. Bueno, hoy lo haría de una manera tan diferente. Buscaría un hermano que me acompañe, oraría. ¿Cuántos errores? Gracias a Dios que el Señor no envía telegramas de despido. Que Dios es un Dios de oportunidades. Bien, démosle oportunidades a las nuevas generaciones, aunque se equivoquen, ¿no? Pero Dios va a hacer grandes cosas. Estaba en un Congreso Mundial de Educación en el Palacio de la UNESCO en París y un pedagogo francés dijo una frase que me tocó para todos los educadores. Si un alumno te iguala, me estás hablando de tu fracaso. Recién me hablarías de tu éxito cuando un alumno te supere. Así que eso es confiar en las nuevas generaciones, formarlos para que ellos nos superen para la gloria de Dios. ¿Cuántos creen que esto es posible? Gloria a Dios. Bien. Uno de los grandes temas. He dado Hechos muchas veces y me encanta ese libro. Y algo que noto siempre, cada vez que releo, es que el apóstol Pablo apuntaba a los peces grandes. Pasó por un lugar, se convirtió Dionisio el Areopagita. Eso era como decir, fui a un lugar y se convirtió el ministro o el secretario de Cultura y Educación. Se convirtió el sumo sacerdote y el principal, el procónsul. Era como decir, fui a un pueblo y las 2 únicas conversiones fueron el intendente y el cura.
Pero imagínate el poder de influencia. No es que uno va a hablar en desmedro del borrachín que vive en lo último del pueblo. Es un alma que necesita de Dios. Pero el poder de influencia que tienen ciertas personas. Y yo digo que a veces hacemos discriminación, pero no para abajo, sino para arriba. Porque ¿quién les predica el evangelio a esa gente? Estaba jurando como escribano. Y justo una de las escribanas jugando al golf se había fracturado y no había rampa para subir. Entonces se hizo todo un comentario y dije, bueno, mi esposa estuvo enferma en una silla de ruedas, yo ya viudo, y sé esto, qué poco se piensa en la Argentina en los discapacitados y todo eso, y todo esto que hay. Y les pude contar mi historia y sin querer le prediqué como a 30 escribanos que estaban ahí para darme la bienvenida acerca de quién es el Señor y el poder del Señor Jesucristo. Pero no lo hubiese podido hacer si no hubiera estado ahí, el Señor me llevó ahí. Me encanta cuando en Pafos ahí estaba el mago tratando de apartar de la fe al procónsul, pero finalmente creyó en el Señor y vio el poder de Dios. Entonces, he orado por este punto, hermanos. No tengas miedo en presentarte para predicarle de Cristo a los que están en eminencia. No tengas miedo de acercarte a aquellos, porque vos tenés algo maravilloso, que es el poder del Señor, la sabiduría del Señor. Esto de evangelismo para todos es uno de los grandes desafíos que tenemos en este tiempo. Y acá, bueno, Juan Pablo tendría mucho para decir sobre esto, pero dice que muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y saben ustedes cuántos sacerdotes ya su religión les ha defraudado? En la soledad que se encuentran los sacerdotes es impresionante. No tengas miedo en ir a tocarle el timbre al cura y decirle, quiero orar por vos. No tengas miedo. Estaba enseñando en Isun, en el Patagónico, me voy a comprarle algo a los chicos, ahí era la última clase y qué sé yo. Entonces empiezo a hablarle de Cristo a la persona que me atendía de la confitería y me dice, mire, yo estoy apartado, no voy a leer, no, tenés que ir, qué sé yo. En ese momento entra alguien y dice, ¡guau! Cartón lleno, dice la mujer. El señor es el cura de acá de Gaiman. Está ahí, empezamos a hablar, ¿no querés venir a tomar unos mates a la parroquia? Y hablamos de las cosas del Señor. Sentí de mandarle un mensajito y dije, te sentís muy solo, ¿no? Necesitas que Cristo... Y entonces me contesta, se los podría hacer escuchar, pero no. Qué gran verdad que decís. Es increíble en la soledad que uno se encuentra, sobre todo cuando la institución te ha defraudado. Yo digo, ¡guau! ¿Cuánto terreno perdemos por no tener presente que la salvación es para todos? ¿No? Y entonces... Es tremendo el desafío que tenemos, pero también cuando el Señor te respalda, cuando tenés la autoridad divina, cuando el Señor va con vos, no te achiques. Todos necesitan a Cristo. Todos necesitan a Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, a eso me refiero con los peces grandes, a alcanzar a aquellas personas que están en autoridad, aquellas personas que son prominentes en un lugar, en un pueblo, no me voy a olvidar y les cuento algo más.
los estudiantes del IBRP, quinto año del programa del SIN, juntaron dinero para comprar una propiedad en Rumipunco, Tucumán, casi pegado a Catamarca. ¿Y saben qué pasó? Compramos el boliche del pueblo. 5.000 habitantes tenía o menos. Compramos el boliche del pueblo, ahí. El juez de paz, porque no había ni escribanos ahí, el juez de paz y el jefe de policía me dice, pastor, en este lugar se acuchillaron adolescentes. En este lugar vino una mujer de Catamarca que traía prostitución, que traía drogas. Y nosotros no podíamos parar toda esta corrupción y estábamos deseando que viniera alguien. No sabe la alegría que tenemos de que acaba a funcionar una iglesia evangélica. Gloria a Dios, aleluya. Fíjate vos. Entonces, el juez de paz y el jefe de policía, entonces, gloria a Dios por esto y que el Señor nos dé esa visión. Y que nos ayude y que nos ponga nombres y que podamos luchar en pro de, Señor, todos necesitan de ti. Número 4, vamos. Respuestas a la sociedad, los desafíos tecnológicos y científicos. Un pastor, de acuerdo a mi corazón, en toda ciencia y en toda inteligencia. Estamos en deuda con la sociedad. Estamos en deuda porque hay muchas cosas que no las hemos explicado. No le decimos. A ver, hubo un conflicto judeo-gentil. Hechos 15, tenemos un concilio maravilloso en Jerusalén donde tomaron una decisión y llegaron a un acuerdo. Hechos 15 tiene la palabra acuerdo. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y yo me pregunto, pueblo evangélico, ¿cuándo llegamos al acuerdo? A veces hay tantas cosas como esta y decimos, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Hay muchos desafíos. Miren, tenemos que estar permanentemente indagando, estudiando, que el Señor nos dé esa ciencia, pastores con ciencia e inteligencia, y consultando, porque en la multitud de consejeros está la sabiduría. Tomé 2 médicos para enseñar mi clase de familia cristiana, qué hacer ante el hijo que no llega. Orar, Dios hace milagros. 2, un tratamiento. Fecundación in vitro. ¿Es viable? No es viable. 2 médicos me dijeron, no es viable porque para que el proceso tenga lugar se le da una sobredosis de hormona para que la mujer sobreovule y son varios los óvulos fecundados. Es la mano del facultativo el que va a poner un óvulo fecundado. Si los implanta a todos se corre el riesgo de embarazo múltiple. Pero el gran tema ético, si no se los implanta a todos, ¿qué se hace con el resto? Se congelan, son mellizos con 2 años de diferencia, van al freezer y sacan el chico. Bueno, algo así. Hay manipulaciones genéticas. Una mujer en Francia se fecundó con los espermas de su esposo muerto. Trae unos toles jurídicos impresionantes por las herencias y todo eso. O sea que un chico dice, yo tengo 17 años, pero mi papá hace 20 que murió. Pícaro el difunto. Si alguien no entiende el chiste, se lo explicamos terminada la reunión. Bueno, entonces a mí me dijeron todo esto y yo siempre decía que no a pie juntilla y no me gustaba esto hasta que ocurrieron 2 incidentes en mi vida. Estaba dando una clase y estaba dándole con un caño a la fecundación in vitro y eran como 40, 50 alumnos que tenía y débilmente se levanta una manito
Y alguien me dice, profesor, yo nací por una fecundación in vitro. Yo hubiese querido que se hiciera un boquete en el piso y desaparecer. ¿Qué le voy a crear? ¿Culpas por existir? ¿Qué le voy a decir? ¿En pecado te concibió tu madre? Así que di un giro de 180 grados y dije, ¿cuántos dan gracias a Dios por la hermanita? ¡Qué bien! Nació porque Dios quería que naciera. Fíjense ustedes qué cuidadosos tenemos que ser, porque podemos ocasionar mucho daño. Bueno, pero qué lindo poder hablar y decir de estos temas, y yo lo felicito realmente, porque en muchos lugares no se habla esto, y es tan necesario. Ahora bien, me encuentro con un médico genetista en Comodoro Rivadavia. Fui a predicar a una comunidad de gitanos, como 700 había más o menos, y me encontré con la hija de un pastor, me lleva a su casa. Bueno, sería largo decirle. Y entonces nos pasamos todo el tiempo hablando de fecundación in vitro, y él dice, yo no lo veo tan así como lo ven los otros médicos, porque en realidad ese óvulo no tendría vida si no se implanta en el útero materno. En realidad es otra postura, en realidad está en contacto con la vida, recién se puede decir que va a sobrevivir, pero si no está en contacto con la vida, no lo veo. Era pastor y médico genetista. Bueno, dije, otra postura. Yo siempre aconsejo, me quedo en el medio, todo sistema de fertilización, siempre coméntenlo al médico para poder hacerlo de acuerdo a nuestra ética, a nuestros principios, ¿no? Siempre es bueno, pero ¿cuánto tenemos que ayudar a la gente a hablar sobre estos temas y tantas otras cosas que a veces... Fíjense, toco otro tema urticante, ya que estamos acá desafiados. Nos vamos a las 3 de la mañana, les digo, Otro tema urticante, el lugar de los divorciados en la iglesia de Jesucristo. Fíjense ustedes la disparidad. Solamente les invito a reflexionar esto. Hay congregaciones, hay pastores que a un divorciado y vuelto a casar no lo bautizan. Sí. Las hay. No sé si dentro de la unión, pero que las hay, las hay. Hay otros que los bautizan, pero no les sirven la Santa Cena. Hay otros que los bautizan y les sirven la Santa Cena, pero son miembros atrofiados. No pueden hacer absolutamente nada en la iglesia por su condición. Hay otros que pueden liderar, pero no pueden pasar al púlpito. Hay otros que pueden pasar el púlpito, gracias, pueden ser líderes, pero hasta ahí nomás, no pueden tener o pueden trabajar limpiando los baños. En Argentina hay organizaciones que son pastores divorciados y vueltos a casar. Y menos mal que se termina la pared. En la Argentina hay presidentes de organizaciones que son divorciados y vueltos a casar. Ahora fíjate, de que llegó a tener el cargo máximo de una organización, a este pobre infeliz que ni me lo bautizan. Realmente no puede ser feliz, ¿no? Vos fíjate la disparidad de niveles. ¿No creen que qué lindo es poder estar unidos, consultar las autoridades, charlar sobre este tema, ver las posibilidades? Me encanta leer la declaración oficial de las Asambleas de Dios de España, de Estados Unidos, por ejemplo, de un principio pero fundamental. Cada caso debe ser tratado de manera personal. Hay que evitar la serialidad, como dijera Jean-Paul Sartre, ateo empedernido, pero eso lo dijo bien. No, la gente no sale como chorizos. Hay que evitar las series, porque cada caso tiene que ser considerado de manera particular. Incluso la interpretación de los textos, fíjense,
otra de las cosas. A veces tenemos como caballito de batalla, cada uno como llegó al Señor se queda como está. Ahora bien, un señor deja a su mujer y sus 3 hijos y está viviendo una aventura en un pueblo vecino con un amante. Pasa por una iglesia y se entrega al Señor. Y el pastor le dice, cada uno como llegó al Señor se queda como está. A ese pastor habría que colgarlo del arbolito más alto que hay en la plaza del pueblo. Porque lo que le tiene que decir, deje esa amante y vaya con su esposo y sus 3 hijos y déjese de embromar. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, hay que ver cómo está para decirle que se quede como esté. Ahí sacamos la conclusión. Bueno, que el Señor nos ayude con todos estos desafíos y qué bueno es poder consultar y ver. A veces hay gente que tengo este caso, quiero analizarlo, ¿qué sería lo mejor? Todos dependemos de alguien que siempre nos va a dar una palabra, un buen consejo. Seguimos con el punto siguiente, crear consenso. Qué lindo que es esto, ¿no? Consensuar, ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo es un punto que también tiene que ver con la unidad, pero ponernos de acuerdo. Hay gente que solo dice que no porque toda la vida se dijo que no, pero buscar el consenso y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. ¿Cuántos dicen amén? Que nos guíen. Pero fíjense el punto siguiente, quiero analizarlos a los dos, manejando el disenso. Es viable que no opines igual a otros. En un matrimonio, si los dos opinan igual, si los dos piensan igual, uno no piensa. Bueno, Ya nos metimos en un lugar. No piensa. Bueno, el punto que sigue tiene que ver con esto. Cuando sos parte de cosas que no compartes. ¿Cuántos han trabajado en un equipo y son parte de cosas que a veces no compartís? Y acá viene el disenso. ¿Saben que en el derecho, hermanos, el voto disidente tiene validez jurisprudencial? O sea, que ¿por qué dijo que no el que dijo que no? Vamos a ver por qué y le vamos a analizar. Y esto tiene que ver con escucharnos. Esto tiene que ver con abrir nuestro corazón y ser flexibles a otras posturas, a otros conceptos. Pero a veces uno termina siendo parte de cosas que no comparte. Y vos decís, pero me voy a quedar haciendo puchero, voy a renegar de esto. A veces tenemos que unirnos a lo que la mayoría piensa por la unidad del cuerpo de Cristo. Y no podemos boicotear lo que la mayoría piensa. Fíjense ustedes, un principio tan lindo. Muchas veces he integrado comisiones y me doy cuenta que yo no estoy de acuerdo, pero yo no voy a estar esperando a ver cuándo eso falla para decir, ¿vieron? Me hubieran escuchado a mí, ¿eh? ¿Ves lo que pasa? No, eso no es bueno, porque no fomenta la unidad, ¿no? ¿A cuántos les pasó alguna vez de ser parte de algo que no compartieron? ¿No? Pero tenés que seguir a la mayoría. Y bueno, esa disposición del corazón siempre es buena. Y tener
esa posibilidad de disenso, porque no todos opinan de la misma manera. No todos opinan de la misma manera. Hace muchos años, quiero contarles, tuvimos la convención en Mendoza. Estaría bueno volver a tener eso. Bueno, antes del culto, los pastores hicieron un tour muy interesante por bodegas y viñedo. Qué pecador, hermano, ruta del vino. No. ¿Tienen fotos? Bueno, había empezado el culto y se venía un poco tarde de la excursión y cada pastor con sus botellitas a cuesta, ¿no es cierto? ¿Para qué? Hay un conflicto tremendo. Algunos los defenestraron. Esto es la Babilonia, ya, ¿no es cierto? Y todo eso. Bueno, hermano, si no tomás, respetá a los que sí toman. Pero a veces hay cuestiones así que... les cuento otra, salgamos del vino, pero estaba en Israel, en el Jordán, un grupo de pastores y nos empezamos a bautizar unos a otros. Estás en el Jordán, donde se bautizó Jesús. ¿Cómo no te vas a llevar una foto bautizándote? Un grupo de pastores, ustedes están haciendo muy mal, porque ¿qué dice el Señor? ¡Un bautismo! Ustedes están invalidando el bautismo que hicieron, pero no, querido, es como la renovación de votos. A ver, cuando alguien renueva los votos del casamiento, ¿está invalidando lo que hizo? No, todo lo contrario, ¿no? En base a una pésima interpretación, y bueno, se armó un tole de aquellos en aquel momento. Todo para decirles que a veces qué lindo es ser flexible y entender que hasta Dios hace excepciones. Bueno, sigamos, punto, vamos bien, ya no quiero cansarlos. El Dios de las excepciones. No hay lugar para los eunucos en la casa de Israel. No entrará en la congregación de los santos. Felipe en el desierto se encuentra con un eunuco. Venía leyendo Isaías 53. En su humillación no le hizo justicia. El eunuco, cada palabra golpeaba su corazón. Puede haber algo más fuerte que a un hombre lo castren. Le fue quitada de la tierra su vida, la capacidad de procrear. Su generación, ¿quién la contará? Es como que el eunuco estaba relacionando Isaías 53 y entonces llegó un momento que con su vida, con su situación, y dijo, ¿qué impide que yo me bautice? Él no sabía que Isaías 56, apenas unos capítulos más adelante, iba a decir, a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero, ¿no? Y abracen mi pacto, yo les daré un lugar en mi casa. Yo les daré un lugar en mi casa. Ese es nuestro Dios, un Dios que hace excepciones porque se justifica. Las hijas de Zelofejad eran 5, con sus nombres ahí. Nunca había heredado una mujer. Cambiaron el derecho sucesorio. Me encantaría tener tiempo para hablarles del derecho sucesorio. Pero cambiaron para siempre. ¿Por qué? Porque somos mujeres, no vamos a heredar. Danos heredad.
Y dice que Moisés consultó al Señor. No dijo, estas mujeres que vienen a pedir eso ahora. No, esto nunca se hizo así. Y la palabra de Dios dice que no. Así que váyanse. No. Moisés, se presentaron ante la congregación, se presentaron ante Moisés. Y Moisés dice, esperen chicas, voy a consultar al Señor. ¿Y saben qué dijo el Señor? Bien dicen las hijas de Zelofejad. Tengo un sermón titulado El día que Dios puso un like. Bien dicen las hijas de Zelofejad. Hicieron un hecatombe, cambiaron el derecho sucesorio, hicieron cualquier... porque Dios las respaldó en esto. Hoy a veces nosotros tenemos la estructura, pero Dios quiere hacer cosas y no puede. Si analizás 40 milagros en la Biblia, 40 milagros fueron hechos de manera diferente. Uno fue sanado diciéndole Jesucristo te sana. Otro fue sanado diciendo tus pecados te son perdonados. Otro fue sanado por la sombra de Pedro. Y no era la única manera de sanar que tenía Pedro, sino pobre Pedro en un día nublado. Otro fue sanado por las prendas de Pablo. Y otro fue sanado con una escupida de Jesús. ¿Por qué atamos al Dios que todo lo puede hacer? El Dios de la innovación. ¡Aleluya! Tenemos que aprender que Dios es un Dios de innovaciones. Y esto habla de apertura y de estar atentos a lo que Dios quiere. Podemos seguir, ya estoy terminando de verdad. Revisión, pero esto me encanta y mi querido amigo Javo ha incorporado una frase que él siempre la dice cuando predica. No tenemos que hacer un abandono irreflexivo de la herencia histórica. No porque sea de antes está mal, porque esa es otra de las cuestiones que sufrimos en la iglesia, los grandes desafíos de la iglesia, hacer un abandono irreflexivo porque sencillamente es algo que se viene haciendo desde siempre. Hay cosas que se vienen haciendo que están bien y tenemos que seguir haciéndolas. Si uno va a abandonar algo porque está mal, tiene que hacerlo después de reflexionar, después de pensar. Entonces, nuestra teología tiene que ser revisada en muchos aspectos. Necesitamos teólogos cristianos, necesitamos pastores que se pongan a estudiar temas, que saquen documentos. Eso es maravilloso. La región de Cuyo puede ser pionera en esto, porque nuestra organización tiene muchos teólogos, pero me incluyo, no nos ponemos a escribir, ¿no? A veces sobre algunas cosas que tenemos que hablar. Así que el Señor nos ayude también para poder llevar adelante esa labor, pero nunca abandonemos irreflexivamente la herencia histórica. Pensemos, a ver, les cuento un breve cosita nada más. Una vez vino un predicador a mi iglesia. Vino una sola vez y creo que no va a venir nunca más, ni nunca más lo voy a invitar, porque dicen, no sé por qué cuando oramos, decimos, Señor, porque como está escrito en tu palabra, Señor, porque como está escrito en tu palabra, como si Dios se hubiera olvidado. Eso está mal. Pensé en una de las oraciones de Hechos de los Apóstoles, dice, porque Señor, mira sus amenazas, como está escrito, la misma Biblia te muestra. No es porque Dios se olvidó, es porque yo necesito acordarme. Ahora, como yo le digo a todas las viejitas de mi iglesia, ustedes han orado mal por muchos años. Mujeres de oración. Ahora vino este predicador mequetrefe que les va a enseñar cómo orar. Pero tómatela, querido, no, así no va el asunto, ¿no? Bueno, sigamos adelante. Que el Señor guarde nuestra integridad psíquica. ¿Cuántos dicen amén a esto? ¿No es verdad que hay pastores que están medio piruchos? Que necesitan
Nadie mire a nadie, por favor. Disculpen mi sinceridad, no voy a hacer tantos kilómetros a todo esto. Llega un hermano a mi iglesia y me dice, pastor, estoy muy asustado. Un hermano dice, estoy muy asustado porque el médico me dijo que los estudios no me salieron bien. ¿Y sabe qué pienso? Que fue la maldición del anterior pastor, que cuando me fui me maldijo. ¿Pero qué nos pasa a los pastores? No era de la UAD. ¿Qué nos pasa a los pastores? Que el Señor, ¿cómo vamos a maldecir a una persona? A veces se nos escapan los patitos y insultamos y sentimos bronca, ¿no? Cuando alguna gente en la iglesia te hace alguna mala. Equilibrio emocional, la mente de Cristo, ministros que se cuidan, ¿no? Que se cuidan emocionalmente. Ten cuidado de ti mismo, ¿no? Entonces, cuidarse emocionalmente, no está mal enojarse. Si te enojas, hermanos, somos dos, bienvenido. El asunto es cómo manejamos los enojos. Que el Señor nos dé gracia y sabiduría en todo esto. Seguimos adelante, ministros y el sufrimiento. Bueno, yo quiero terminar. Espero no haberles aburrido y espero que sea de bendición todo lo que les comparto del corazón. Pastores de acuerdo al corazón de Dios. Cuánto dolor hay cuando los hijos se apartan del Señor. Y nosotros los siervos de Dios vivimos esas situaciones también. Me gusta alentar a todos aquellos que tienen un ser querido que todavía no conoce a Cristo. Estudiando la biografía de Saulo de Tarso, el último capítulo a los romanos le dice, saludad a mis parientes, dice el apóstol Pablo, que fueron en Cristo antes que yo. ¡Wow! Saulo de Tarso tenía parientes cristianos que habían conocido a Cristo antes que él. No me quiero imaginar lo que sería para esos cristianos tener en la familia un tío Saulo. Imagínate que el tío Saulo decía, voy a pasar la fiesta con ustedes. A guardar el vino. Dios mío. Yo creo que se reunirían y decía, Señor, te pido que el tío Saulo tenga un encuentro contigo. Si Dios le dio la dicha a esos familiares de ver al tío Saulo tirado en el camino, rendido ante el Señor, diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo no te va a dar la dicha a vos de ver a tu ser querido volver a los pies de Cristo? Amén. Tómalo como una palabra del Señor. Sí, no bajes los brazos. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento. No te dejes guiar por los resultados. Ya estoy terminando con este último punto. A veces, cuando los resultados no son los que esperábamos, nos desanimamos. Las Flores, a 80 kilómetros de Saladillo, con el hijo del pastor, todos los sábados teníamos 16 y 17 años, por 2 años. Estuvimos yendo a predicar el Evangelio. Tocábamos las puertas, hablábamos de Cristo, regalábamos una Biblia, no teníamos iglesia donde mandar a la gente. Yo ingresé al instituto, el hijo del pastor tomó otros rumbos y siempre pensé, qué tiempo perdido. Debajo de la lluvia, nos agarraban piedras a veces, frío,
en camiones, a dedo íbamos. No nos quedó ni un fruto. Pero los alumnos del Instituto Bíblico compraron un terreno en la ciudad de Las Flores. La primera persona que se acercó fue una pastora y dijo: yo ofrezco mi casa para que guarden los instrumentos hasta que ustedes construyan, si quieren pasar a comer algo, a tomar una ducha. El chico que quedaba de pastor, mi alumno en ese lugar, le preguntó una noche: ¿y usted cómo conoció a Cristo? Es una larga historia. Un chico jovencito de Saladillo, hijo único, nació por un milagro de Dios, vino y tocó mi puerta. Yo estaba tirada en una cama con deseos de morirme y me dijo que Dios tenía un propósito conmigo. Me levanté, hay algo en mi mente que me hizo reaccionar. Busqué una iglesia, empecé a leer la Biblia que me regaló. Lo único que anhelo alguna vez, no sé si vivirá, pero es encontrarme con Él para decirle gracias. A mi alumno se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo: yo lo conozco, es mi profesor. Y se produjo un encuentro que no les puedo transmitir con palabras lo que fue. Por 15, 20 minutos llorando, diciéndome: gracias, gracias, gracias que un día tocaste mi puerta. Hoy soy pastora, hago muchas cosas para Dios, pero no me puedo olvidar de ese momento. Y queridos míos, ¿saben cuándo pasó esto? 50 años después. 50 años después. Me vengo a enterar. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Aleluya. Todo lo que hacemos va a dar fruto para la gloria del Señor. Si hay alguien que está un poco desanimado porque no está viendo los resultados que quisieras ver, por favor, aliéntese tu corazón. Nunca sabes cuándo el Señor te va a sorprender y cuándo vas a ver fruto de la obra de tus manos. No dejes de servir al Señor con gozo y alegría. Oh, Gracias, Señor. a veces la pesada mano de Dios viene sobre nuestras vidas y nos hace añicos. Pastor en Suiza, Gerardo perdió a su esposa. Yo tenía que estar en su iglesia justo el día que estaba sepultando a su esposa. Y le dije: voy a cancelar el viaje. Y él me dijo: no, vení por favor. Quiero que prediques en la congregación mañana. He tenido grandes pérdidas, mis padres, pero mi esposa falleció muy joven. Y yo dije: no. Y él dijo: sí, porque nadie mejor que vos podría entender o puede entender lo que estoy viviendo. A veces no sabemos por qué Dios nos permite pasar ciertas situaciones en la vida. Pero te das cuenta que al fin y al cabo Dios capitaliza todo. Y todo lo que tal vez puede ser negativo termina siendo positivo para la gloria de Dios. Solo Dios puede hacerlo esto. Y bueno, después de un desgarro tan grande como es la pérdida de un ser querido, como es la pérdida de la compañera de la vida tan joven, uno nunca más es el mismo. Alguien dijo: sufriendo te pareces a Cristo. La escalera del dolor nos acerca al corazón de Dios. Y es así. Entonces,
tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Que se aliente tu corazón, confía en el Señor. Dios tiene el control de tu familia, Dios tiene el control de tu iglesia. El Señor te va a dar fuerzas para seguir adelante. Y el último punto que quiero hablar, la asistencia del Espíritu Santo. Claro que sí. Es el Señor el que te va a dar sabiduría. Es el Espíritu Santo el que te va a dar fuerza, la fortaleza que viene de Dios. Buscando al Señor con todo tu corazón. Y ahora más que nunca tenemos que estar pegados al Señor como el pámpano a la vid. Se vienen tiempos interesantes. Estamos viviendo tiempos difíciles, pero el Señor se va a glorificar. Porque justamente para eso tiene la iglesia, el Señor, ¿no? Justamente para mostrarle a este mundo que en medio de este caos se puede vivir diferente. Porque nosotros vivimos por la fe en el Señor Jesucristo. La fe en Él. Y para terminar con una nota agradable, chistosa, quiero decirte o contarle algo que a mí me bendijo. Un predicador en una de las convenciones contó que en uno de esos tantos viajes en avión, el avión empezó a sufrir depresiones y pasaba por pozos de aires y demás. Y saben que cuando hay turbulencia, solamente aquellos que han subido a un avión, ya la gente no sabe dónde más hacerse la señal de la cruz, por acá, por allá, por todos lados. Silencio sepulcral. Se sabe que un accidente aéreo puede ser falso. Nadie... ¿Han vivido alguna vez alguna experiencia así, no? O cuando hay tormenta y no puede aterrizar y vos decís, ay Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? Y todo esto, así que bueno, ahí el avión iba para abajo, volvía, iba para abajo, todos en silencio, rezando, haciendo la señal de la cruz. Pero había un grupo de chicos sentados en el asiento de atrás, muertos de risa, como si estuvieran en la montaña rusa en un parque de diversiones. Y cada vez que venía una depresión hacia abajo, los chicos decían, ¡epa! Ahí viene otra, ¡epa! Y el predicador dijo, qué manera diferente de ver las cosas. Los adultos aterrorizados y estos, una ocasión para divertirse. Y él terminó diciendo, cuando vengan las pruebas, las luchas, hace así. ¡Epa! Ahí viene otra. Pero aunque el enemigo venga como río, en el nombre de Jesús levantaré bandera. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga.